Durante la jornada de este lunes fallecieron dos connotadas figuras de la televisión chilena, Eduardo Rabani y Alipio Vera, ambos periodistas, impulsores de exitosos programas en TVN desde su origen. Rabani falleció a los 81 años, luego de una larga lucha contra el cáncer, fundador del Dingolondango, del Happening con Ja, donde personificó, entre otros, al recordado señor Sañartu, el jefe de la oficina, entre otros personajes, como le decía. En su trayectoria también destaca su rol como director de programas infantiles, como Cachureos, del Festival de Viña durante 7 oportunidades. También hoy lamentamos la partida de Alipio Vera. 77 años tenía Alipio, periodista, más de 5 décadas de trayectoria y parte del equipo fundador del Informe Especial en 1969. También realizó coberturas especiales en el extranjero, como la Guerra Civil en El Salvador, por ejemplo, el accidente y el que se produjo y luego del vuelo que cayó en la cordillera. ¿Recuerda usted los rugbistas en los Andes? Bueno, los dos rugbistas que llegaron a encontrarse con el arriero, la primera persona que los entrevistó, me lo dejó uno de ellos porque me ha tocado entrevistarlo, fue un periodista chileno que logró llegar antes que los demás, Alipio Vera. Con mucho olfato periodístico consiguió esa primicia y tantos otros trabajos que hizo. Alipio en su trayectoria consiguió el Premio Rubén Darío en el 87, Premio Nacional de Periodismo Científico en el 89 y el Premio Nacional de Periodismo en 2013. Dos personas que dejan huella en la historia de la televisión chilena. En este canal en particular enviamos saludos, condolencias a sus familias y agradecer por todo lo que nos heredaron. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Ya está con nosotros nuestro primer invitado. Es el senador Matías Walker, senador de Demócratas, partido o movimiento en formación. Matías, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, ¿qué tal? Los indultos se han convertido para el gobierno del presidente Boric un poco como el fantasma que ronda, ¿no? El fantasma que no se va nunca y que aparece de repente. Claro, fue un muy mal momento y yo creo que ha sido reconocido por el oficialismo aquel indulto a 13 personas terminando el año 2022. Tuvo un culatazo político, culatazo que pega fuerte y repercusiones muy grandes, pero sigue teniendo porque por lo pronto mañana se ve un requerimiento en el Tribunal Constitucional de senadores de oposición para ver la constitucionalidad de estos indultos. Pero además hay nuevos indultos, de los cuales todavía no se sabe mucho. ¿Cuál es el pronóstico para mañana? ¿Y cuáles son los efectos de un fallo u otro? Sí, nosotros esperamos, Matías, que el Tribunal Constitucional fije un precedente, que nunca más se otorgue por parte de ningún presidente de la República un indulto a personas que tienen prontuario o que ya habían recibido indultos previamente, como el caso de Jorge Mateluna, pero sobre todo respecto de delitos violentos. A ver, acá estamos hablando de homicidio frustrado a policías, estamos hablando de delitos de incendio, de robo con intimidación, y estamos hablando del caso de un pirómano conocido en Iquique, perteneciente a una banda que cometió reiterados incendios. De ese tipo de cosas estamos hablando en un momento en que la gente está cansada de la impunidad frente a la violencia y frente a la delincuencia. ¿Qué queremos? Que el Tribunal Constitucional siente un precedente de que nunca más esta facultad que tienen los presidentes de la República y que han ejercido todos los presidentes de la República puede otorgarse de manera discriminatoria, arbitraria, no en casos de enfermedades terminales, sino que en caso de personas que tienen prontuario, a pesar de lo que había dicho el presidente Boric, de que no eran delincuentes, que eran jóvenes. ¿Qué justifica en derecho que exista una figura como esta? Sí. El presidente Lagos decía hoy día, a propósito que criticó este nuevo indulto a Jorge Mateluna, él dijo, nunca debió ser indultado nuevamente, porque además se le había otorgado el primer indulto bajo la condición de que no volviera a cometer delitos de igual magnitud. Él después fue condenado por el asalto a un banco. Decía una cosa que es cierta. Esta es una institución que viene de la monarquía, de los príncipes que perdonaban a alguien. Yo creo que a propósito del nuevo proceso constituyente, ustedes tienen un invitado posteriormente muy interesante
que Sebastián Soto, que podrá dar luces al respecto. Yo creo que esta institución deberá revisarse o al menos acotarse a casos muy calificados, como por ejemplo enfermos con una enfermedad terminal. Hay alguien que lo defiende diciendo desde la teoría también que puede ser cuando hay cosas que el derecho es mucho más inflexible, en el sentido que tiene que aplicar. Hay un delito y tiene que ver si calza con el tipo penal y tiene que condenar a un juez. Y que un político, un presidente o presidenta, hay un momento donde puede matizar. Por ejemplo, si es que, a contraria census, va a haber un quiebre de la democracia o que va a haber una gran revuelta. Puede sopesar lo político y puede matizar un fallo que los tribunales no tienen esa muñeca. Por eso es un espacio que algunos dicen es bueno que se mantenga. La paz social, por ejemplo, puede ser un precio a pagar. Pero, por ejemplo, en el caso de la justificación de la paz social, eso lo razonable es que sea discutido en el Congreso Nacional por los parlamentarios electos por la ciudadanía. A veces hay razones de peso de tipo penitenciario. Después del incendio de la cárcel de San Miguel, por ejemplo, el año 2011, que fue dramático, hubo una discusión y se otorgó por ley indulto conmutativo, por ejemplo, a mujeres que habían sido condenadas por delitos menores, que tenían hijos pequeños. Entre paréntesis, un gobierno feminista acá otorgó 3 indultos solamente a hombres, a ninguna mujer. ¿Pero hubo alguna mujer que lo pidió, se lo denegaron? No lo sé, pero que esa sería la medida. Es que el indulto se otorgó a 13 hombres. Entonces, no había posibilidad de hacer equidad si es que mujeres pero no eso lo pidieron. refuerza, Matías, el carácter arbitrario de estos indultos. Hoy día hemos conocido que en el caso de 10 de los 13 indultados tenían informes desfavorables de Gendarmería. Es decir, Gendarmería le dijo por escrito al presidente de la República: mira, estas personas que usted pretende indultar tienen un alto riesgo de reincidencia, es decir, de volver a cometer delitos. Ni siquiera se han representado la gravedad de los delitos cometidos. Estamos hablando de delitos graves, delitos violentos, homicidio frustrado a una policía de investigaciones, por ejemplo. Y eso es lo que nos interesa del fallo del Tribunal Constitucional, que siente un precedente hacia el futuro de que este tipo de arbitrariedades en el ejercicio de esta atribución no pueden volver a cometerse. Es un poco jugar con fuego, porque uno pudiera decir un tribunal deberá determinar, por ejemplo, estoy en teoría, si es que procedían o no los fallos. Es que si no procede un fallo dicho por el Tribunal Constitucional, yo con suerte me alcanzó a ser periodista, pero no soy abogado. Es decir, ¿qué me indica la lógica? Cualquier persona que escuche en su casa, Tribunal Constitucional, en la hipótesis que lo decretase, decreta inconstitucional ese indulto. ¿Qué tiene que hacer? Deshacerse el indulto. ¿Es así? ¿Pasa eso? Sentido común. Podría ocurrir 2 cosas. Efectivamente, y es lo que nosotros estamos solicitando, que se declare inconstitucional los indultos y por lo tanto estas personas vuelvan a cumplir su condena. Ahí hay una segunda discusión que tiene que ver con el principio pro reo. ¿No es un efecto obvio? ¿No es un efecto podría si fuese así sí, el fallo? Lo que pasa es que hay otro principio constitucional que es el principio pro reo, sí, que dice que cuando ya se otorgaron efectos favorables al condenado, no puede volverse atrás. Ahora, hay una situación particular que, ojo, el presidente Ricardo Lagos hoy día llamó la atención, que el caso de Jorge Mateluna, porque él quebrantó las condiciones de su primer indulto. Entonces, ahí el tribunal podría decir, bueno, este señor tiene que volver a cumplir su condena de origen. Déjame decir la lógica. Si en el caso que diera, que se decretara inconstitucional, o sea, pero no diga que tiene que deshacerse los indultos, o sea, las personas siguen libres, para un ciudadano, vuelve al ciudadano común y corriente y dice, no me calza. El Tribunal Constitucional me dice que esa medida no se ajusta a la legalidad vigente, a la Constitución, pero siguen en la calle. No entiendo mucho. Y tiene un efecto político complejo. No vuelven los presos a su prisión, pero pueden acusar constitucionalmente al presidente de la República. ¿Eso están buscando? Bueno, eso es una hipótesis respecto a la cual yo debo ser muy cuidadoso. Primero, soy presidente de la Comisión de Constitución del Senado hasta mañana. Segundo, porque podría tener que pronunciarme como jurado en el Senado y cualquier opinión previa que yo dé en esta entrevista podría inhabilitarme de poder votar como jurado frente a una eventual acusación constitucional. Ahora, también quiero decir, Matías, con mucha responsabilidad, en general, no toda ilegalidad o no toda inconstitucionalidad amerita una acusación constitucional contra un presidente de la República, porque la Constitución establece que en estos casos tiene que haber una grave infracción a la Constitución y a las leyes de tal magnitud
para justificar la destitución de un presidente de la República democráticamente elegido. Por eso yo no quiero entrar a ese terreno. Juicio, si acaso todo esto que se ha discutido, que se ha armado, no en el sentido peyorativo, no armado peyorativamente, sino que está buscando una acusación constitucional, porque es evidente que si a un presidente le dicen que tomó una decisión que el tribunal dice que es inconstitucional, va a haber alguien que va a decir que ese presidente cometió una infracción a la Constitución. No, lo que estamos buscando, al menos yo hablo por mí y por la senadora Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, es que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto del fondo. Ponerle límites a esta atribución que tiene el presidente de la República, y que cualquier acto de la administración tiene que ser fundado, tiene que ser razonable, no puede ser arbitrario. El ministro de Justicia, en un acto de honestidad que yo valoro, reconoció que el presidente de la República conoció estos informes negativos de Gendarmería que advirtieron que había un alto riesgo de reincidencia respecto de los condenados. La ministra Camila Vallejo, vocera de gobierno, recordemos, había dicho en un primer momento, de haber tenido todos los antecedentes, la decisión hubiera sido distinta. Entonces, lo que más nos interesa es que el Tribunal Constitucional fije límites a esta atribución. No jugar del con presidente fuego, de que la por República. jugar con límites se agarre vuelo en buen chileno una acusación constitucional que sabemos los efectos terribles que puede tener por una democracia, es decir, que es una herramienta que debe ser utilizada en casos extremos, porque los efectos son, por ejemplo, que la persona deje el cargo. No, por eso te digo. Entonces, ¿no estarán jugando con fuego con esta petición del Tribunal Constitucional? No, porque si no, no podríamos recurrir de ningún acto de la administración del Estado al Tribunal Constitucional. Lo que buscamos, y nunca fue la pretensión que esto terminara en una acusación constitucional contra el presidente de la República, sino que el Tribunal Constitucional le fijara límites a esta atribución que nunca más se puede conceder en beneficio de personas que tienen prontuario en materia de delitos violentos, a pesar de lo que dijo el presidente de la República, que dijo que no eran delincuentes. Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Hasta mañana. Hasta mañana solamente. Me despido. Está bien. Si mañana no está, no es por lo que dijo hoy día, sino que porque correspondía que terminara su plazo. Sí, los acuerdos hay que cumplirlo. Gracias, Matías. Gracias, senador, que esté muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Comenzamos el resumen informativo en medianoche. Por una amplia mayoría, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley un nuevo paquete de ayudas económicas. Va a subir el monto del subsidio único familiar, se crea también el bolsillo familiar de emergencia y atención porque se aprobó la duplicación del bono marzo, cuyo monto se pagará a fines de este mes. Es una ayuda directa para 1,5 millones de familias. Finalmente, la Sala de la Cámara de Diputados despachó un nuevo paquete de ayudas económicas, esta vez orientado al 40% más vulnerable. Se aprobó la duplicación del bono marzo hasta 120.000 pesos, la creación del bolsillo familiar electrónico y el incremento en un 20% del subsidio único familiar y la asignación familiar. En su conjunto son medidas que involucran recursos por el orden de los 700 millones de dólares que forman parte de un paquete más amplio de 2.000 millones de dólares que van a beneficiar a los hogares de menores recursos, especialmente niños y niñas que eso van a ser ya sea causantes de los beneficios. 1,5 millones de familias se verán beneficiadas con la duplicación del bono marzo. Si los hogares ya recibieron 60.000 pesos, sumarán a fines de este mes otros 60.000 para llegar así a 120.000 pesos. Vamos a tener entonces la posibilidad de pagarlo durante este mes, ¿ya? Y por lo tanto que esta duplicación, esta suma de 60.000 pesos por causante del subsidio único, o sea, del aporte familiar permanente, pueda ser pagado los días 29, 30, 31 de marzo de este año. Otra de las innovaciones es la creación del bolsillo familiar electrónico. 13.500 pesos por carga familiar serán depositados en la cuenta RUT del 40% más vulnerable. Será un monto disponible para poder comprar alimentos y combatir así el aumento de la inflación. La persona que está comprando va a tener algo así como un 20% de disminución en el pago. Y eso hasta el tope de estos 13.500 pesos por carga. El tercer beneficio contempla el aumento de un 20% en el subsidio único familiar y la asignación familiar que se pagará todos los meses a 1,5 millones de hogares.
Por ejemplo, quien hoy recibe 16.000 pesos recibirá 20.328 por carga. Estas medidas económicas el gobierno las anunció en enero y tienen por finalidad enfrentar el proceso inflacionario de aquellas familias más vulnerables. Una cifra que a mi juicio, perdón que lo diga, es una limosna respecto de todo lo que paga la gente del 40% más pobre en materia de impuestos, es poco. Bueno, se demoró bastante en llegar el proyecto. Estas ayudas económicas, acuérdense ustedes que las veníamos pidiendo desde el año pasado. Pese a las críticas, la oposición terminó votando a favor, pero ¿logrará este paquete de ayudas detener el avance de los retiros o el autopréstamo de ahorros desde las AFP? Esta última iniciativa se votará este martes en la sala de la Cámara y genera división en el oficialismo. Me parece que es una medida que se puede llevar adelante, por lo tanto, evidentemente no hay ninguna razón para que la rechacemos, al menos a mi parecer. Esto es algo que no se puede normalizar, no es justo que las trabajadoras y trabajadores paguen los costos de todas las crisis. El gobierno se ha contactado incluso con las bancadas de oposición, buscando evitar una derrota legislativa. El gobierno nos mandó una minuta y yo cumplí con mi palabra y se la mandé al resto de los diputados. En todo caso, es una materia en donde nosotros no vamos a, ni pretendemos alinearnos, ni mucho menos. Cada diputado podrá tomar la decisión libremente. Justamente en momentos de nerviosismo en los mercados financieros, lo peor que uno puede hacer es justamente introducir incertidumbre respecto de medidas que impactan sobre los mercados financieros, como son los retiros o es el autopréstamo en las formas que fueron planteadas. Proyecto de autopréstamo que se votará este martes con informe negativo, ya que recordemos fue rechazado mayoritariamente en la Comisión de Constitución. Tras la polémica por la crisis migratoria que enfrentó a Chile con Venezuela y Bolivia, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, confirmó que se va a reunir con los representantes de ambos países a fines de esta semana en la cumbre iberoamericana. El canciller aseguró que está trabajando en diferentes frentes para buscar soluciones. La semana pasada, desde Venezuela y Bolivia, recordemos, cuestionaron los dichos del gobierno que detalló los problemas existentes para concretar salidas de quienes han ingresado irregularmente al país. Por esos días, el propio presidente de la República llamó a dialogar para dar prontas soluciones. Van Klaveren no descartó que a las reuniones pactadas por este tema se sumen otras que involucren al presidente Gabriel Boric y sus pares de la región. A fines de esta semana vamos a tener la oportunidad de reunirnos con los cancilleres de Bolivia y de Venezuela y ahí esperamos poder avanzar en la búsqueda de algunas fórmulas que permitan justamente enfrentar de mejor manera este problema. Y este lunes el presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión en La Moneda con la nueva mesa directiva del Senado, encabezada por su presidente, el senador UDI Juan Antonio Coloma. En la instancia, en la que también participó el vicepresidente de la corporación, el demócrata cristiano Francisco Huenchumilla, se abordaron las demandas en materia de seguridad, la tramitación de la reforma tributaria y la continuidad del proceso constituyente. Tras el encuentro, el presidente del Senado manifestó su disposición para concretar el llamado Fast Track legislativo que pretende en 90 días aprobar diversos proyectos ligados a la seguridad. Creo que la agenda de seguridad hoy día es de una máxima prioridad y donde necesitamos las máximas señales de todos lados, tanto del gobierno como del Poder Legislativo, tanto que conforman la mayoría oficialista como quienes somos de oposición. Entonces, yo más que colocar problemas trataría de asumir compromisos, de que realmente seamos capaces de resolver, de avanzar y que se note que de alguna manera pasa a ser la prioridad grande de Chile. Esa creo que es la aspiración. Y en otras informaciones, profesionales de la salud enviaron una carta al gobierno para evitar el cambio al horario de invierno, asegurando que esto provoca daños a la salud. De hacerse efectivo el cambio, los relojes deberán retroceder 60 minutos para aprovechar la luz solar durante la mañana, pero acorta las tardes al oscurecer más temprano. Según expertos, esto genera alteraciones neuropsicológicas, hormonales y del sueño, como también estrés y ansiedad. Incluso algunas personas demoran hasta 45 días en adaptarse al nuevo horario. Dentro del grupo con mayor afectación se encuentran personas en situación de discapacidad, niños y adultos mayores. Por esto, médicos enviaron al presidente Boric una carta para establecer un horario fijo. Hemos presentado al Supremo Gobierno y su Excelencia, el señor Presidente de la República, una carta
para que se defina la continuidad del uso horario en nuestro Chile, que no es pertinente seguir con estos cambios que afectan la salud de los chilenos y chilenas. Vamos a ingresar un proyecto de resolución para pedirle al presidente de la República que pueda eliminar el cambio de uso horario por las connotaciones negativas que esto significa desde hace más de 50 años, principalmente para las personas con TEA. Hay niños y niñas con TEA, jóvenes con TEA, que se les hace muy complicado, muy difícil adaptarse a los cambios horarios. El año pasado se hicieron 2 mesas de trabajo. Nosotros como Ministerio de Energía aportamos los antecedentes técnicos de lo que suponen las distintas decisiones en términos de consumo energético. El Ministerio de Salud también aportó sus propios antecedentes respecto de las consecuencias que tenía cada alternativa, y la decisión que se adoptó fue, digamos, la que se entra en vigor el próximo 1 de abril. La inflación y la alta demanda por arrendar departamentos para universitarios elevaron los valores. Hay sectores en la zona sur del país donde subieron más de un 30%, mientras que en Santiago el alza es de alrededor de 15%. Pero hicimos el ejercicio y buscamos alternativas más baratas para este año universitario. ¿Dónde están los detalles? Se los mostramos en el siguiente informe. A los ya conocidos gastos de marzo se sumó otra preocupación para padres y también universitarios. Según datos de Portal Inmobiliario, el arriendo para quienes estudian tuvo un alza promedio del 15%, un incremento que obligó a varios a salirse del presupuesto. Yo primero vi depas el año pasado y mi papá me ha dicho así como, sí, busca algo que esté como por 600. Y al final, pero el precio se disparó harto. Y cómo le dolió el bolsillo a Fernanda y su familia que no vive en Santiago. Pese a que cursa su 3er año en la universidad, este es el primero donde vive de manera independiente, aunque no tanto, porque tuvo que arrendar junto a su prima para poder abaratar costos. Demasiado que arrendar sola. Se dividen los gastos comunes, la comida, el arriendo de por sí solo en 2 personas. Ordenarnos bien, pues intentar no gastar como en cosas innecesarias. Con mi prima lo que hacemos, por ejemplo, es hacer una lista. Y ahí vemos como todas las cosas que tenemos que comprar en el súper y lo dividimos y los vamos a comprar. Alzas en los arriendos, que en algunos sectores fue más elevado, como el caso del barrio San Borja en la comuna de Santiago, que llegó a un 28%, con un valor promedio superior a los 301.000 pesos. Aunque el alza más significativa fue en la región del Biobío, específicamente en el centro de Concepción, donde hubo un incremento del 34%, con un arriendo promedio que supera los 375.000 pesos, valores que lamentan quienes llegan a estudiar allá. Una alza significativa como en un periodo muy corto de tiempo cuando las clases presenciales se reactivaron. En zona centro el espacio es muy mediocre y el precio es muy alto. Pero, ¿cuáles son las razones de estas alzas? Esto en mayor parte se explica por el factor inflacionario, que estuvo cercano al 13%. Sin embargo, para este tipo de arriendo se ve una alza levemente superior al arriendo convencional, lo que explicaría básicamente por una demanda adicional universitaria asociada al regreso casi ya 100% presencial. Pero ojo, que aún hay opciones más económicas. Actualmente los arriendos más baratos en la región metropolitana se encuentran en Estación Central en el Metro Universidad de Santiago, en la región de Valparaíso en Agua Santa, Viña del Mar y en la región del Biobío en el barrio Oriental en la ciudad de Concepción. En particular en la región metropolitana concentra los sectores que se registraron un porcentaje menor de variación. Con la posible desaceleración en términos de inflación y una mayor oferta disponible de arriendo, creemos que de producirse algunas alzas, estas serán bastante más moderadas. Pero hay opciones que son aún más baratas y que surgen como alternativa ante esta alza de precios. Hablamos de los hostales. Posterior a la pandemia, Ari, dueño de este hostal, dio un giro y actualmente se encuentra arrendando piezas a estudiantes universitarios. La demanda es alta y nos asegura que muchas veces es más conveniente. Hay habitaciones de distintos tipos, básicamente con baño privado, sin baño privado, desde 280.000, pero que incluye internet, que llega hasta la habitación bien, el uso de las áreas comunes, refrigerador, cocina, lavandería, todas las cuentas incluidas, no tienen que pagar nada más que eso, una garantía y eso. Opciones de ahorro para un momento económico en donde cada peso cuenta y sobre todo en lo que significa el gasto universitario para aquellos que salen de sus hogares en búsqueda del sueño de ser profesional.
En riesgo vital permanece un joven de 28 años que recibió un disparo en la cabeza en medio de un portonazo. La víctima se resistió al asalto cuando fue atacado por 3 delincuentes que se mantienen prófugos. Se escuchó un choque, que la misma camioneta que chocó con el portón. Y en ese momento sentimos nosotros el disparo. Saltaron 2 tipos de la reja, uno con polerón gris y uno con polerón negro. Fueron disparos que alertaron a vecinos de un presumible asalto. Jamás imaginaron la escena con la que se encontrarían. Un robo a mano armada que dejó a un joven de 28 años en riesgo vital. Noticia que provocó conmoción en el sector Teniente Serrano, en la comuna de Quilpué. Llegamos ahí al lado de él, nos dimos cuenta que tenía un disparo. Intentamos de que se mantuviera hablando con nosotros. Trataba de hablar que era un portonazo, que lo venían siguiendo un portonazo. Un niño muy tranquilo, o sea, dedicado a sus cosas, muy amante de la naturaleza. Según información policial, el joven se disponía a guardar su camioneta cuando fue abordado por 3 delincuentes. Tras oponer resistencia, fue atacado con armas de fuego. Recibió un disparo directo en su cabeza. Diagnósticos médicos no son muy auspiciosos y estamos en definitiva a la espera de cómo evoluciona esto en el transcurso del día. Si lamentablemente esta persona falleciera, quien va a tomar la investigación va a ser la brigada de homicidio. Pero al final ellos lo único que hicieron fue el daño, ¿no? Porque no se llevaron nada. Entonces terrible para los papás. Imagínense, a nosotros nos afectó, o sea, nos está afectando muchísimo. ¿Qué más queda para sus papás? El joven logró ser trasladado hacia el hospital de Quilpué, donde permanece internado en riesgo vital. Expertos llaman a no oponer resistencia en los asaltos, ya que las consecuencias podrían ser trágicas. El tema es de que cuando el delito ocurre y está ocurriendo, no podemos oponernos a la acción del delincuente, porque hay varios factores que van a incidir en que este delincuente actúe violentamente. El uso de las armas, la minoría de edad, la superioridad numérica, la necesidad de cometer ese delito, son varios los factores que condicionan el actuar violento de ese delincuente. Brutal agresión que se recibe con dolor al interior de esta casa, mientras la CIP de Carabineros realiza diligencias para dar con el paradero de los responsables que siguen prófugos. Alarma generó la explosión de una encomienda al interior de una sucursal de Chile Express en un mall de Curicó. La emergencia movilizó al GOPE de Carabineros y la Fiscalía Local también. Minutos después se aclaró que se trataba de 2 botellas de chicha de manzana que fermentaron por altas temperaturas. Un gran susto. Eso fue lo que se llevó una trabajadora de la empresa de encomiendas Chile Express en el mall Curicó. Este lunes, antes de iniciar su turno, fue alertada por un estruendo, luego por un fuerte olor. Sorpresa de la funcionaria que motivó el despliegue de un operativo policial a cargo del GOPE. Con la finalidad de evitar y comprobar de que ninguna de ellas mantenga elementos análogos, celulares o algún reloj que pueda hacer estallar otra de las cajas que se encontraban en el interior. Procedimiento que también convocó al fiscal de turno, quien recorrió el sitio del suceso en busca de antecedentes que luego se aclararon vía Twitter. Se descarta presencia de material explosivo en incidente ocurrido en oficina Chile Express de Mall Curicó. Encomienda con 2 botellas de chicha de manzana se revientan al fermentar por altas temperaturas. El paquete llegó desde la localidad de Curacautín a la sucursal donde permaneció desde el viernes en la empresa de courier a la espera de ser retirado. El destinatario y a quien le remiten esta caja no existen estas personas. Son nombres falsos, son identidades que, por ejemplo, el RUT no es verdadero y los números telefónicos tampoco están activos. Insólito incidente que se habría generado producto del gas acumulado en 2 botellas plásticas cerradas herméticamente. La forma correcta de transportar un producto fermentado o que tiene riesgo, ¿no es cierto?, de continuar su proceso de fermentación es a través de un contenedor refrigerado. Si es que acaso al almacenarse, sobre todo en envases y en recipientes que no tienen el suficiente grosor, ya sea de plástico, vidrio, etcétera, estallan. ¿Por qué? Porque continúa la liberación de gas por parte de las levaduras, que sigue el proceso fermentativo hasta que revienta. Estallido generado al interior de este local que no dejó lesionados. El gas corresponde a un gas carbónico proveniente de la fermentación de frutas como uva o manzana que se utiliza para la generación de chicha. Hay una posibilidad de intoxicarse por
aspiración de alcohol de manera masiva, que es lo que está mayoritariamente en esos gases. Acopio y traslado del tradicional brebaje chileno, que según las normas del transporte definidas por la Agencia de Encomiendas, es necesario conocer y declarar a fin de no generar alarma, tal como ocurrió con lo que por algunos minutos se creyó era una bomba. 1 de la madrugada con 41 minutos, momento de hacer una pausa. Siga nuestra compañía, ya volvemos. Estamos ya de regreso en medianoche, es la 1 de la madrugada con 46 minutos, momento de ir a las calles de la capital. Tomamos contacto con Carlos Melín para conocer las noticias policiales de las últimas horas. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Claro, vamos a entregar información policial partiendo por la comuna de San Bernardo, con lo que tiene que ver con diferentes operativos, también otro que se realizó en Puente Alto. Pero vamos a comentar lo primero, que tiene que ver con un procedimiento que estaban realizando funcionarios policiales cuando se detuvo a 4 personas. Previo a esto existió una persecución. Todo esto comienza cuando a la altura de Padre Hurtado con San José, personal de Carabineros iba a fiscalizar a unas personas que estaban en un vehículo robado. Eran 4 integrantes de este vehículo, todos de nacionalidad chilena y mayores de edad. Es ahí cuando estas personas se resisten a esta fiscalización que se genera un seguimiento controlado por diferentes calles de la comuna, la que finalmente termina curiosamente en esta misma intersección. Luego de esta persecución, incluso este seguimiento terminó con una de las personas lesionadas, con una transeúnte, una mujer de 32 años que fue atropellada por estos delincuentes que estaban huyendo de Carabineros. Afortunadamente, posteriormente, fueron detenidos por los uniformados, como decíamos, 4 de ellos mayores de edad. Vamos a escuchar declaraciones respecto de este procedimiento. Durante el seguimiento controlado que se hizo a estos antisociales, se produjo el atropello de una persona por parte de estos mismos, produciéndole lesiones graves fuera de riesgo vital. Los 4 detenidos son chilenos, son todos mayores de edad y tienen amplio prontuario policial. Claro, tenían un amplio prontuario y fueron finalmente detenidos. Todos pasarán durante mañana a control de detención. Pero ahora vamos hasta la comuna de Puente Alto, porque fíjense ustedes que personal de Carabineros estaba realizando patrullajes respectivos también patrullajes extraordinarios acá en la comuna de Puente Alto, y se detuvo un número importante de personas, algunos de ellos que habían estado merodeando un supermercado líder, también robando, y varios de ellos con diferentes antecedentes. Sin embargo, lo que más llama la atención es la detención de un jugador de Palestino que también estaba en ese momento en uno de estos operativos que estaba realizando Carabineros. Fue detenido cuando iba en un vehículo con un acompañante. Él iba de copiloto, y cuando iban a ser fiscalizados por Carabineros, estas personas arrancan, y es ahí cuando tomaron detenidas a estas personas. Quien conducía este vehículo estaba con un armamento preparado para disparar, y el conductor el copiloto de Palestino, Dylan Salgado Soto, de 19 años, este jugador es quien portaba también municiones en ese momento cuando son detenidos. También vamos a escuchar las declaraciones de Carabineros que se refirieron hace algunos minutos sobre esta situación. Logramos la detención de 8 individuos por diversos delitos. Uno de ellos mantenía 58 aprehensiones anteriores, que quiere decir que había sido detenido 58 veces. Otro mantenía 27 detenciones y otro mantenía 12 detenciones. Mantenemos 2 armas, las cuales son a fogueo, y mantenemos un arma la cual mantenía un encargo vigente por el delito de estafa. Uno de los detenidos es deportista. Claro, y este deportista que menciona la capitán es precisamente este jugador de Palestino. Nosotros vamos a seguir atentos durante esta madrugada a las informaciones policiales y también sobre algún tipo de pronunciamiento oficial en marco respecto de este club y por este jugador detenido. Carlos Melín, muchas gracias por este contacto. Buenas noches. Internacional.
Vamos a noticias del mundo en medianoche. Las imágenes de la llegada del presidente chino a Moscú en el momento de mayor aislamiento internacional para Vladimir Putin han elevado la tensión en Occidente. El gigante asiático busca potenciar su rol de mediador en la guerra en Ucrania con un plan de paz cuestionado por Estados Unidos y Europa. Estimado presidente, querido amigo, bienvenido a Rusia, a Moscú. Estimado presidente Putin, siempre lo llamo mi querido amigo. De amigos, así se calificaron mutuamente los líderes de dos de las principales potencias mundiales durante la primera visita de Xi Jinping a Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania. Esperamos que la asociación estratégica entre China y Rusia defienda la equidad y la justicia internacional y, por otro lado, que promueva la prosperidad y el desarrollo común de nuestros países. El presidente chino fue recibido con honores y felicitado por Putin a raíz de su reciente reelección para un tercer mandato y del rápido desarrollo de su país en las últimas décadas. Pero sin duda el tema que genera más expectativa es el plan propuesto por Pekín para poner fin a la guerra en Ucrania, una iniciativa que, a diferencia de las propuestas por Occidente, ha despertado el interés de Putin. Sabemos que se guían por la observación de los principios de justicia y respeto a los fundamentos del derecho internacional y la seguridad total de todos los países. También sabemos que estamos siempre abiertos a negociaciones. Se trata de una iniciativa de 12 puntos en la que el gigante asiático hace un llamado al cese al fuego de ambas partes, a evitar a toda costa el uso de armas nucleares, a respetar la soberanía de los países y a poner fin a las sanciones unilaterales. Históricamente se ha dado que en la relación internacional contemporánea, cuando hay conflictos, siempre necesita una tercera parte, el que actúa de intermediario. Yo creo que China, en esta visita a Rusia, es lo que está haciendo, instando a la conversación. Aunque la intervención de China es vista con escepticismo por Estados Unidos, que además cuestionó la cumbre entre ambos mandatarios en medio de días turbulentos para el conflicto. Que el presidente Xi viaje a Rusia días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra el presidente Putin sugiere que China no quiere responsabilizarlo por las atrocidades en Ucrania. Y es que el encuentro también se da después de que el líder del Kremlin realizara este fin de semana visitas a la anexada Crimea y a la ciudad de Mariupol, símbolo de la resistencia ucraniana ahora ocupada por las fuerzas rusas. Para Occidente, le da un mensaje desafiante. Está manifestando que no se disculpa. Quiere probar que está por encima de esos desarrollos legales. Y también a su gente. Les está demostrando que tiene el control. La orden de arresto emitida contra el mandatario ruso por la Corte Penal Internacional la semana pasada, la visita de Xi Jinping, que durará hasta el miércoles, le da un respiro a Putin, quien recibe el espaldarazo de uno de sus aliados más poderosos para hacer frente a Occidente. ¿Podrá ser detenido el expresidente Donald Trump este martes? Esa es la pregunta en Estados Unidos tras el resurgimiento de un escándalo de 2016 que involucra pagos ilegales a una actriz porno. ¿Cómo podría impactar esto en su candidatura para 2024? Ha sido lo que llaman un evento histórico, pero para ser realmente histórico tenemos que hacer un gran trabajo y les prometo que no los decepcionaré. Corría el año 2016 y Donald Trump se consagraba como presidente de Estados Unidos tras el triunfo sobre Hillary Clinton. Unos comicios de infarto que hoy a casi 7 años continúan generando noticia. Los medios internacionales y nacionales se paralizaron cuando el expresidente estadounidense aseguró que este martes sería arrestado. La razón: en los últimos 5 años, fiscales del estado de Nueva York han estado investigando acusaciones de pagos ilegales de Trump a la ex estrella porno Stormy Daniels, un escándalo que remeció la campaña de 2016. Daniels señaló que el ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, quien estuvo tras las rejas, le pagó a cambio de que no hablara antes de los comicios sobre la relación que había mantenido con Trump hacía más de una década.
Mi posición es que al final del día, Donald Trump debe rendir cuentas por sus actos sucios. Esto no se trata de él, se trata de responsabilizarse de la verdad al poder y de todo lo demás. Por su parte, el exmandatario ha negado la relación con Daniels y ha señalado que la investigación tiene motivos políticos. De hecho, a través de su red social acusó al presidente Joe Biden de estar tras esta caza de brujas que podría acabar con su arresto. Biden quiere fingir que no tiene nada que ver con el asalto a la democracia del fiscal de distrito de Manhattan, cuando de hecho ha llenado la oficina del fiscal de distrito con gente del Departamento de Injusticia. En el caso que la acusación se presente, sería la primera vez que se lleva adelante una causa penal en contra de un expresidente de Estados Unidos, que además es la principal figura del Partido Republicano de cara a las elecciones del próximo año. Nadie realmente está hablando de la legalidad, todos están hablando de la política, porque esto confirma básicamente dos cosas. Número uno, de que Donald Trump ocultó esta información. Y número dos, afirma una idea que ha tratado de moverse una y otra vez respecto del carácter de Donald Trump. Donald Trump ha dejado claro que no renunciará a la Casa Blanca incluso si es acusado. Un panorama que no le inhabilita como candidato, ya que los únicos 3 requisitos para ser candidato presidencial es haber nacido en Estados Unidos, haber vivido 14 años ahí y ser mayor de 35 años. Según medios locales, las autoridades de Nueva York ya han tomado medidas para garantizar la seguridad luego de que el expresidente convocara a sus seguidores a manifestarse en contra del proceso, medida que divide a la población estadounidense. Pueden seguir persiguiéndolo, pero los resultados serán los mismos y solo incitarán a más personas a salir y apoyar. Ha cometido tantos crímenes y nadie lo ha procesado aún. Esperaré ver que se haga justicia. Y es que esta no es la primera vez que Trump tiene problemas con la justicia. Están los 2 juicios políticos en el Congreso, la investigación sobre la intervención rusa y los operativos judiciales en su casa en Florida. Episodios que, según expertos, han aumentado su popularidad y a los que se podría sumar, según el propio exmandatario, una inédita detención este martes. Y el líder de Corea del Norte supervisó una nueva prueba de misiles, elevando la tensión en la península. La cadena de televisión estatal KRT publicó fotografías de Kim Jong-un junto a su hija Yoo Ae, y además de un grupo de militares en lo que sería un ejercicio con misiles que simulan un ataque nuclear. Según reporta la prensa local, el régimen de Corea del Norte asegura estar listo para llevar a cabo ataques nucleares en cualquier momento, acusando a Estados Unidos y Corea del Sur de estar planeando una ofensiva en su contra. Autoridades de Japón y Sur Corea informaron del lanzamiento de un misil balístico de corto alcance frente a las costas de Corea del Norte. Una de la madrugada con 58 minutos. De esta forma cerramos el bloque informativo de medianoche y volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Tiene que ver con el aporte familiar permanente 2023, que se duplica. Conozca este proyecto de ayudas económicas impulsado por el gobierno. Véalo en 24horas.cl. Y ahora revisamos el pronóstico del tiempo para hoy, martes 21 de marzo de 2023. Santiago tendrá cielo despejado y una máxima probable de 31 grados. Y Valdivia, la región de Los Ríos, tendrá también cielo despejado, pero la máxima será de 20 agradables grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches. Gracias por venir. Hemos presentado Medianoche.